Arranquemos. Buenas noches, somos Nicolás Lengas y Nicolás Montejo y vamos a hacer un análisis crítico sobre el artículo Effects of Frequency, Intensity, Duration and Volume of Walking Intervention on CVD Risk Factors, a Systematic Review and Meta-Regression Analysis of Randomized Controlled Trials Among Inactive Healthy Adults. Iniciaremos con algunas generalidades del artículo, hablaremos de significancia, objetivos, metodología, resultados, discusión y conclusión. Y finalizaremos con la evaluación del estudio por medio de su validez interna y externa y los criterios de Bradford-Hill. Este artículo fue publicado el 31 de mayo del 2018 en la revista British Journal of Sports Medicine. Esta revista tiene un factor de impacto de 13.8, lo que significa que probablemente este artículo en esa revista será citado en promedio 14 veces cada año durante los próximos 2 años. Asimismo, obtiene un H-index de 189, por lo que podemos afirmar que la productividad y el impacto de este es excelente, considerando ese excelente valor superior a 60. Entre los autores del estudio podemos nombrar a Mary Murphy, Charlie Foster, Silvia Titze, Pekka Oja, Paul Kelly y Elani Mozart. En general podemos mencionar que son profesionales en la salud, actividad física y deporte y hacen parte de centros de investigación en Reino Unido, Austria e Irlanda. Vale la pena destacar a Pekka Oja y Elani Mozart, ambos con un H-index de 65, lo que quiere decir que de al menos 65 trabajos publicados, cada uno tiene al menos 65 citas. El amplio recorrido de ambos autores sobre el impacto de la evaluación física en la salud le suma una importante validez a este estudio. Las enfermedades no transmisibles son una importante carga de morbilidad y mortalidad en los sistemas de salud en todo el mundo y se ha estimado que la actividad física eliminaría entre el 6 y el 10% de estos, como la enfermedad cardiovascular. Por esta razón resulta importante evaluar el efecto de la actividad física sobre el control de los factores de riesgo cardiovascular con el fin de desarrollar estrategias de prevención enfocadas en la producción de opciones de actividades seguras, accesibles y respetuosas con el medio ambiente, como lo es la caminata. Los objetivos fueron, en primer lugar, actualizar la evidencia de los efectos de las intervenciones para caminar sobre los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y, principalmente, estudiar las relaciones dosis-respuesta entre la frecuencia, intensidad, duración y volumen de las intervenciones para caminar y factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en adultos sanos inactivos. Esta fue una revisión sistemática con metaanálisis y metaregresión de 38 artículos. Para la selección de la población, la edad media osciló entre los 30 y 72 años y las características de la intervención de la caminata fueron evaluadas con 38 estudios, que en resumen, 22 estudios incluyeron solo mujeres, 3 solo hombres y 14 ambos sexos. La selección de los artículos se realizó con ayuda de 4 bases de datos, como son la librería de Cochrane, Web of Science, SportDiscuss en Medland. Finalmente, de 70 artículos revisados, se excluyeron 32 y fueron seleccionados 38 bajo los siguientes criterios de inclusión, que en general incluía los artículos que estudian los efectos de caminar sobre uno o más factores de riesgo de enfermedad cardiovascular con una duración de intervención de al menos 8 semanas con participantes mayores de 18 años que no eran activos, que evaluaran factores de riesgo de enfermedad cardiovascular antes y después del entrenamiento y que fueran artículos en inglés publicados de revistas revisadas por pares entre enero de 1971 y abril de 2017. Luego fue necesario definir las medidas y los estimadores para ser analizados. Por un lado, se midió la intervención teniendo en cuenta frecuencia, intensidad, duración, volumen total de caminata, los resultados de salud para los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y, por otra parte, los estimadores usados en los resultados fueron actitud aeróbica, volumen máximo de oxígeno, masa corporal, grasa corporal, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, relación cintura-cintura, relación cintura-cadera, presión arterial sistólica y diastólica, colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos y glucosa en ayuno. Entonces, lo siguiente que hicieron los autores fue el análisis estadístico. Y acá es importante mencionar varios puntos. Entonces, el riesgo de sesgo de los estudios individuales se evaluó mediante la herramienta de correlación Cochrane. Se utilizó el software Comprehensive Meta-Analysis para todos los análisis estadísticos. Y por cada resultado de factor de riesgo de enfermedad cardiovascular se utilizó como medida de resumen la diferencia de medias estandarizadas, que se refiere a la diferencia bruta entre el cambio promedio en el grupo de intervención y el grupo cambio promedio en el de control, dividido sobre el Bullet Estimate. Entonces, es importante definir la dirección del efecto, pues se fijó en negativo para los estudios en los que una disminución representaba una mejora al factor de riesgo para la salud en comparación con el grupo de control. Sin embargo, se fijó positivo para el colesterol HDL y volumen máximo de oxígeno, ya que un aumento representa una mejora en el riesgo para la salud. En el análisis de la meta-regresión se hizo con un ajuste de edad para determinar la relación entre los resultados y las características de intervención, dosis en términos de MED y dosis en términos de volumen máximo de oxígeno. También el sesgo de publicación se evaluó mediante un Funnel plot. Entonces, para analizar el metaanálisis, nuestro estimador es la diferencia media analizada. Entonces, la tabla 1 nos muestra
el metálisis de los efectos de las intervenciones de caminatas sobre los índices biomédicos de la salud. Entonces podemos observar, encerrar en un recuadro, los índices biomédicos más heterogéneos, según la prueba de I-squared. Entonces, los cuales son la tensión arterial sistólica, el colesterol total y la glucosa en ayunas. Ahora las flechas señalan que el peso corporal, la IMC, la grasa corporal, las tensiones arteriales sistólica y diastólica, la glucosa en ayunas y el volumen de oxígeno máximo son los únicos índices con un valor de P menor o igual a 0.05. Es decir, que son los únicos sobre los cuales sí hubo un efecto significativo tras la intervención de las caminatas. Entonces, la primera parte de la tabla 2 nos muestra el análisis de metaregresión lineal para la frecuencia de las caminatas, la duración de la intervención como tal y la duración de cada sesión de caminata. En primer lugar, pues podemos observar que no hubo ninguna asociación positiva significativa en el análisis para la frecuencia de las caminatas. Por otro lado, sí se evidencia una asociación positiva significativa entre la duración de la intervención y el colesterol LDL, con un valor de P de 0.001. Lo mismo ocurrió con el volumen oxígeno máximo con un valor de P de 0.018. Ya en la segunda parte de la tabla nos habla de la duración de la sesión de caminata en minutos y los efectos sobre los índices biomédicos. Entonces podemos observar una asociación positiva significativa con el efecto sobre los triglicéridos y una asociación inversa significativa sobre la tensión arterial sistólica. Ambas obtuvieron respectivamente los valores de 0.029 y 0.05. Ya para finalizar en la tabla 3, se observa un metaanálisis de metaregresión lineal, pero entre las tres métricas relacionadas a los equivalentes metabólicos. Entonces, aquí se evidencia que de entre 39 posibles, solo 3 asociaciones positivas significativas. Una asociación positiva entre los equivalentes metabólicos y el volumen de oxígeno máximo con un valor de P de 0.049, otra entre minutos por semana de equivalentes metabólicos y triglicéridos con un valor de P de 0.009, y una última asociación positiva entre el total de horas de equivalentes metabólicos con el colesterol LDL, con un valor de P de 0.007. Entonces, aquí se pueden ver 4 puntos sólidos. Entonces, fueron identificados 37 ensayos clínicos autorizados que involucraban a 2.000 participantes y evaluando 13 factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares. No hubo efectos significativos para la circunferencia de la cintura, la cintura cadera y 4 valores de lípidos en sangre. Entonces, el metaanálisis combinado mostró efectos favorables de la intervención caminatas para 7 factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, que ya se mencionaron anteriormente, y a pesar de probar 91 posibles relaciones de respuesta, el análisis de metaregresión lineal ajustado por edad indicó que solo el 7 o el 7% de estos hallazgos eran estadísticamente significativos. En la discusión, pues, se puede resaltar que, a pesar de que múltiples estudios y métricas fueron probadas, debido a la baja heterogeneidad, solo se identificaron unas pocas relaciones significativas de dosis y respuestas entre la dosis para caminar y los resultados de enfermedad cardiovascular. También que la adherencia al protocolo pudiera tener un impacto sobre los resultados obtenidos, ya que estos eran periodos largos de estudio, pues que era más probable que se acabe el hábito de caminar. También se sugiere que no hay pruebas suficientes para cuantificar la frecuencia, la duración de los turnos, la intensidad y el volumen de la caminata necesaria para mejorar el perfil de riesgo de la enfermedad cardiovascular, y pues tampoco se reportaron sesgos de publicación en los trial plot. Así que en el estudio se puede concluir que hubo mejoras significativas en 7 factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. No se encontraron asociaciones entre los efectos observados sobre los factores de riesgo y la frecuencia de la oración, la duración de los turnos, la intensidad y el volumen de intervención, y que caminar moderadamente todos los días, por lo que cualquier exposición al caminar dentro del rango de dosis de los estudios es beneficiosa para la salud cardiovascular. También que caminar entre 100 a 1.300 minutos a la semana puede beneficiar la disminución de factores de riesgo cardiovascular. Bueno, ahora pasamos a la evaluación del estudio, donde primero pasamos a la evaluación interna, en la cual se logró observar que la actividad física del caminar benefició varios factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Pues los resultados sugieren que cualquier exposición a caminar representa una mejoría para la salud cardiovascular. Y como se mencionaba antes, no hay pruebas suficientes para cuantificar la duración, la intensidad, el volumen y frecuencia exacta de los factores de riesgo, por lo que es necesario resaltar que moderadamente se ven resultados. Ahora, por parte de la evidencia externa, se encontró que es fuerte, ya que en este participaron varios ensayos aleatorizados, controlados y con criterios cuantitativos estandarizados. Sin embargo, un par de factores en la metodología de algunos de los ensayos ponen en cuenta la validez de esta. Por ejemplo, 35 de los 38 estudios que se realizaron provienen de países desarrollados. Hecho que pone en cuestión la validez externa
en los países subdesarrollados. Y por otro lado, la mayoría del censo poblacional de estudios era pacientes adultos sanos y sedentarios, lo cual pone en cuestión la validez externa en poblaciones como lo son adultos con enfermedades crónicas, autoinmunes o los activos físicamente. Para terminar, los criterios de Blackford-Hill, este artículo cumple con 4 criterios. El criterio de coherencia, pues evidencia la correlación entre caminar y la significancia clínica de esta en los factores de riesgo para patologías cardiovasculares. Los hallazgos son consistentes con los observados por diferentes personas, en diferentes lugares, con diferentes muestras. Y por otro lado, también se cumple el criterio de plausibilidad. Los resultados obtenidos en el metaanálisis logran demostrar el potencial que tiene el hecho de realizar actividad física intermedia, como lo es caminar, en términos de mejoría de salud, dado que al cambio aumenta la capacidad aeróbica, reduce la presión arterial, el peso corporal y el IMC. Finalmente, el criterio de temporalidad, debido a que la disminución de los riesgos de enfermedad cardiovascular ocurre tras la incorporación de la intervención, o sea, la actividad física. Y bueno, pues mil gracias por escucharnos y esperamos que hayan entendido ese artículo.